Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Guillem. Buenos días, Chesco. Muy buenos días a todos. Tenemos también a Joséan Paunero. Buenos días, Joséan. Hola, buenos días a todos. También a Jordi Jatzer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar del tema de la semana, que es las declaraciones de Puigdemont, todo lo que ha pasado en el Parlamento de Cataluña. Vamos a seguir con los resultados, como los resultados de Facebook, más o menos tomándolo como un ejemplo de lo que es esta nueva economía, hacia dónde vamos, en qué se está materializando en el mundo de las finanzas reales estas nuevas empresas que han surgido en los últimos años. Y por último hablaremos de eventuales subidas de tipos. ¿Es posible que ya empiecen a subir los tipos seriamente? Tenemos a Janet Yellen que se va ya, y es posible que se despida con una subida de tipos. Pues empezamos con el tema de Puigdemont y cuéntanos un poquito, Jordi, ¿qué interpretación haces tú de lo que está pasando esta semana en Cataluña? Adelante. Bueno, antes que nada podría resumir los mensajes, el contenido de los mensajes para aquellos oyentes que no hayan tenido acceso a esta información. Y bueno, lo ocurrido básicamente es que un cámara grabó al exconseller Toni Comín y bueno, se amplió esa grabación y se pudo ver el intercambio de mensajes entre él y el expresidente Carles Puigdemont. En esos mensajes Puigdemont decía cosas como: esto se ha terminado, en referencia al proceso, está acabado, los nuestros nos han sacrificado y el plan de Moncloa triunfa. Bueno, esto se ha vendido por parte de los medios de comunicación como la constatación de que el independentismo está dudando, de que Carles Puigdemont es consciente de los problemas que tiene el haberse enrocado en la posición en la que se ha enrocado, y al mismo tiempo se ha puesto de manifiesto algo que en la mayoría de medios nacionales fuera de Cataluña no se tenía demasiada constancia, y es que los diferentes partidos independentistas, Junts per Catalunya, ERC, las CUP, e incluso el propio partido de Puigdemont, es de facto en estos momentos casi una escisión del PDeCAT. Estos cuatro partidos tienen una muy mala relación en estos momentos porque no coinciden en cuál es la estrategia a llevar a término. A eso se añade el clásico problema que tienen la mayoría de partidos en general, le pasa mucho a la izquierda, y es que hay un sector que es, digamos, maximalista o que quiere conseguir resultados a largo plazo en el corto plazo, y otro sector que sería, digamos, posibilista o realista, que lo que quiere es una política de sentido gradual, ¿no? En que esos objetivos se vayan alcanzando poco a poco. Entonces, esos dos vías casi siempre son muy difíciles de casar. Lo que ha demostrado esto es que uh, el retraso de la investidura el martes lo que encierra es que la mayoría de miembros, incluso del PDeCAT, tienen serias dudas de que esta política de Carles Puigdemont de exigir ser el candidato pueda llevarse a término, y que en el fondo, en mi opinión, lo que están temiendo es que van a ser la práctica totalidad de la cúpula inhabilitada. Ya hay alguna noticia de que el Tribunal Constitucional los inhabilitará antes de que acabe abril, con lo cual se cerrará también la vía a la repetición de elecciones, porque hay una parte dentro del independentismo que lo que está clamando es, bueno, pues si no dejan a Puigdemont ser el presidente, repetiremos las elecciones hasta que le dejen. Yo creo que esto no va a ocurrir, es decir, tarde o temprano, y yo creo que va a ser más temprano que tarde, el Ejecutivo, presionando a los tribunales, tanto al Constitucional como al Supremo, lo que va a hacer, y ya ha demostrado que no va a tener ningún reparo, va a inhabilitar a Puigdemont
y desde luego jamás va a permitir que Carles Puigdemont vaya a ser el presidente de la Generalitat. No se ha llegado a este punto para permitir algo así. Esto ya ni siquiera es una cuestión de política española en general. Cuando hay un envite de estas características, en la guerra jamás se va a premiar al adversario cuando el proceso de degradación cruza un punto de no retorno que yo creo que en Cataluña ya se ha cruzado. En mi opinión, esto lo que va a provocar es que haya disensiones internas porque ¿cuál es la estrategia en estos momentos si se eligiera repetir las elecciones? Probablemente Puigdemont no va a poder ser el candidato porque será inhabilitado. Eh, Cataluña está de facto intervenida por el 155, con lo cual, en el fondo, Mariano Rajoy podría convocar las elecciones cuando quisiera, en los términos mejores para él. Y lo que se ha demostrado también, que yo creo que esto es terrible para la democracia española, es cuál es el bajísimo nivel de independencia judicial que hay en este país. Hemos visto unas sentencias y unas decisiones tan surrealistas, con tan poca coherencia, tan debatidas, tan criticadas por los mismos jueces, que incluso internacionalmente se ha reconocido esta misma semana por parte de algunos think tanks del Reino Unido y Estados Unidos, como que España es el país en el que más ha retrocedido la independencia judicial y más ha retrocedido la calidad de la democracia en toda Europa Occidental, y le da igual al gobierno español porque en el fondo le da igual a la Unión Europea porque lo que quieren es que estabilice esta situación. José, ¿cómo estás de acuerdo con el análisis de Jordi? ¿Qué nos puedes añadir o qué quieres puntualizar? Adelante. Sí, a ver, en principio yo creo, estoy bastante de acuerdo en lo que ha comentado Jordi, la verdad. O sea que tampoco tengo la sensación de que vamos de camino a tener unas nuevas elecciones y que es lo que todo huele. O sea, porque al final yo creo que no, me parece que no van a ser capaces de articular Pero ¿tú de verdad una... crees que unas nuevas elecciones resolverían algo? Porque esto tiene una pinta de que están los dos bloques inamovibles de narices, ¿sí? Ya, pero es que no queda más. O sea, no hay un tema de decir qué es la solución que se puede hacer. Pero O sea, los bloques... esto es como lo que hablábamos hace 2 años con las elecciones en España, ¿no? Esto parece el día de la marmota. Es el día de la marmota pero es que no hay otra solución. O Ya, sea, ya. hasta que no cambie un poco la situación en la que haya algún cambio por alguna de las partes para dar un poco ese brazo a torcer, o que realmente lo que pueda pasar, que al final que los ciudadanos se cansen y que haya una cierta desmovilización de algunas de las dos partes, y eso pues implique que cambien esas posibles mayorías, ¿no? Yo es lo único que veo como algo que pueda pasar, ¿no? Al final el que pierde con todo esto al final es el pueblo catalán, porque es que estar intervenido eh, como están, pues tampoco yo creo que eso hace que sea muy difícil actuar o hacer algunas políticas económicas o sociales que creo que se deben hacer, ¿no? Pero aquí, desgraciadamente, el que pierde, son las personas al final, y eso yo creo que es lo que realmente preocupa. Creo que el problema que tienen que hablar, yo creo que en cierta manera, yo creo que confío en que haya algunas modificaciones. Sobre todo yo veo que, por lo que mandan los medios de comunicación y lo que llega aquí, que yo creo que hay unos ciertos cambios por parte de Esquerra de intentar mirar otras mayorías, ¿no? Al final yo creo que en Esquerra tienen las dos almas, ¿no? La alma de izquierda y la alma independentista. Entonces, hoy por hoy está claro que la alma independentista gana sobre lo demás, pero yo creo que ante cualquier cambio o que pueda ser que puedan llegar digamos, a gobernar con apoyo de los comunes o con el PSOE, yo creo que se podría llegar a hacer algo. No ahora, pero si hay un cambio en las próximas elecciones, yo creo que podría haber esa posibilidad. Pero bueno, yo creo que ahí también yo creo que cedo la palabra a Chesco, porque yo creo que al vivir allí pues, lo ve más claro, ¿no? O sea, que a nosotros nos llegan mucho por los medios de comunicación o por lo que vamos a ver en redes sociales, pero lo que se vive allí yo creo que es más claro. Sí, Chesco, adelante.
Uf, ya sabéis mi palabra sobre esto. Es seguir con el mamoneo y es absolutamente la constatación de la hipocresía tan enorme que hay de ciertas personas utilizando el procés, porque aquí ya lo que hay son procesistas, gente que se dedica al procés, gente que vive del procés y que quieren alargarlo lo más posible y donde han encontrado, ¿cómo diría yo?, un gobierno absolutamente mediocre y absolutamente absurdo en muchas de sus actuaciones, demostrando una absoluta falta de conocimientos sobre la realidad de España, no solo de Cataluña, de España, y demostrando, pues eso, que son bastante casposos y tabernarios en Madrid. El gobierno, no Madrid, el gobierno. Eh, el problema, y tenemos estos dos problemas, una serie de gente, también casposos y cavernarios aquí, que como teleplicadores siguen adornando toda esta hipocresía y toda esta falsedad, toda esta estafa, y en contraposición el gobierno casposo de Madrid, pues exactamente haciendo lo que hace falta para seguir alargando el procés. Que esto realmente tiene una solución clara, que es cambiar la ley electoral en España y en Cataluña, claro, eso no va a interesar a nadie, y acabamos con el procés de todas. Aunque, y vuelvo a repetirlo, ya lo he dicho más de una vez, el problema que tenemos en Cataluña no es el propio independentismo, sino la absolutamente demagógica deriva de la izquierda. O sea, la situación y las formas de encarar todo esto de En Comú Podem, por ejemplo, aquí en Cataluña, hace que el independentismo siga teniendo esa fuerza, creyendo que son mayoría, y hace, por otro lado, que el unionismo piensa exactamente lo mismo, porque como no hay una exacta, digamos, eh, presentación de lo que realmente quieren, pues no saben a qué lado, los dos lados lo pueden utilizar en muchos momentos y no se sabe nunca hacia qué lado va a moverse la balanza. Entonces, ahora mismo hay un 50% aproximadamente, yo diría que hay más no independentistas que independentistas, pero bueno, y eso se demuestra a cada elección, porque si no ya seríamos independientes, Bueno, lo he dicho muchas veces. pero El, está mitad y mitad la cosa en el, trazos el, gruesos. el problema independentista, el independentismo en Cataluña, lo que ya se ha constatado y por lo que Puigdemont dice que está acabado, no es porque el gobierno de España haya ganado, la Moncloa haya ganado, sino porque en Cataluña ha perdido. Es, es la gran constatación. Lo que ha pasado realmente es que no tienen mayoría en Cataluña y que han perdido. Si tuvieran mayoría en Cataluña, el independentismo hubiera ganado en todo, o sea, para todo el mundo y en Cataluña. Ese es y en España. Ese es el gran problema del independentismo. Entonces, eh, yo ahora me pondré un poco hasta sentimental, si queréis, pero yo pido responsabilidad por parte de todas las partes. Hay bastante irresponsabilidad. Irresponsabilidad por parte de Puigdemont y del PDeCAT. O sea, lo del PDeCAT saben que están perdiendo la silla, que en las próximas elecciones perderán con esto que ha pasado y los mensajes, perderán apoyos, estoy completamente convencido. Aún así tendrán un apoyo importante y que Esquerra Republicana volverá a ser la primera fuerza en Cataluña, seguro. Vamos, lo vemos aquí, lo que se respira es eso. Que seguirá, de todas maneras, la correlación de fuerzas será más o menos la misma, aunque sí pienso que hay gente que ya está bastante harta y cansada, con lo cual puede ser que veríamos que el PSC subiera un pelín. No lo sé. Y en Comú Podem, su absoluta falta de, digamos, jugar a la puteta y a la ramoneta que dicen aquí en Cataluña, o sea, nunca se sabe realmente dónde van a estar. Eh, pues esto también, no sé, en Común Podem no sé hasta qué punto se oponería mucho su electorado. Por lo tanto, unas nuevas elecciones las veo bastante, no solucionan nada.
a mi modo de entender. Lo que sí podría solucionar es el cambio de actores. Posiblemente un cambio de actores sí que vendría bien en Cataluña para acabar con todo este procés. Esto es insoportable. O sea, esta mañana lo estaba hablando con un colaborador nuestro de la empresa y esto es insoportable. O sea, es una hartura de no saber realmente hacia dónde vamos, que sí que se nota a la hora de tomar decisiones en muchas empresas. Digan lo que digan los del procés. Nosotros, nuestra empresa, lo hemos notado, muchas empresas con las que hablas lo notan. Oye, ¿hacia dónde vamos? Sí que es verdad que mucha gente dice, esto no va a ningún lado y bueno, esto no va a pasar nada. Vamos a tirar para adelante. Pero en las decisiones importantes, en esas que hay que decir, en un plan de viabilidad a 10 años, hay muchas empresas que lo están tomando muy en serio y que como no saben y no pueden estar aguantando tanta historia y tanta idiotez dentro en las calles en Barcelona, etc. Eso hace que mucha gente se tire para atrás en las inversiones. Y nuestra empresa, que vive de gente que quiere invertir, pues lo está notando sustancialmente. O sea, se ha notado este último trimestre y se notará sobre todo a primeros de año. Digan lo que digan los del Procés y digan lo que digan desde el gobierno de Madrid. Aquí se ha notado bastante. Que no se ha notado en la vida normal de la gente y tal, sí se ha notado, pero bueno, no ha sido tan eso. En lo que sí se ha notado es en las decisiones a posteriori sobre inversión. Y eso se verá durante este año. Bueno, vosotros ya sabéis cuál es mi opinión, que mi opinión es que esto es haciendo un análisis sociológico, esto es una consecuencia de la degradación, de la corrupción del régimen del 78, que ha provocado un auténtico caos social en España, con aproximadamente un tercio de la población excluida de llevar una vida mínimamente digna durante casi una década. Ahora es un poco menos, gracias a esta ligera recuperación económica que tenemos, y que en Cataluña ha adoptado esa forma, la forma de mucha gente que lo que dice es, pues como esto es irreformable, pues nos queremos ir, y se apuntan y los políticos oportunistas catalanes pues han montado este circo en un intento pues de coger y capitalizar todo ese malestar social a su favor. Bueno, ese es mi análisis, ¿eh? Ya sabéis. Y además creo que la izquierda a nivel estatal, es decir, Podemos, ha sido incapaz de verlo, ha sido incapaz de transmitir un mensaje claro, y eso le ha pasado y le está pasando factura. No dicen más que idioteces, hablando mal y pronto. Bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre esto, sobre el A tema. mí me gustaría añadir una cosa, y es, yo diría que um, la, la impresionante falta de decoro con la que el Ejecutivo del Partido Popular ha intervenido en la justicia. Yo no creo que a día de hoy haya el más mínimo número de ciudadanos españoles que crea que la justicia española es independiente. Ha sido, la verdad, lamentable. Y desde luego me parece un tanto surrealista todas estas voces que dicen que el Ejecutivo y el gobierno español no puede permitirse esta acción u otra acción. Lo que ha demostrado esto es que están hasta incluso sorprendidos. Venía un artículo de opinión señalando ciertos contactos internos con funcionarios que estaban actuando de forma efectiva en la intervención del 155, es decir, funcionarios estatales que estaban actuando de conexión en la aplicación del 155 en Cataluña, y estaba todo el mundo sorprendido de la poca resistencia que había dentro del funcionamiento de Cataluña. No me refiero a la gente, a la Sí, ciudadanía en general. que no hay resistencia tampoco en los cuadros de la función pública catalana, vamos. No, para nada, Claro, para nada. que podían haberlo boicoteado y de eso nada. No, claro, lo que creía el Ejecutivo es que lo que iba a ocurrir es que muchas de sus decisiones no se iban a aceptar, no se iban a aplicar, iba a haber una cierta insurrección dentro del aparato funcionarial, y no ha ocurrido nada No, de pero eso. ¿cómo Con van a lo cual, hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso si son gente que saben que están en una situación privilegiada a nivel laboral en un país cuyo mercado de trabajo es un caos,
y van a poner eso en peligro, vamos, es que ni muertos, es que A eso ver, es... Jordi, aquí no se va a mover nadie porque nadie se va a jugar una nómina. O No, sea, no, no una una- nómina, Chesco, una nómina con unas condiciones de sueldo que están por encima del mercado privado de trabajo, con unas condiciones de estabilidad infinitamente mejores que las del mercado privado y encima en una situación laboral que es un caos y que es dificilísimo encontrar trabajo. ¿Cómo va a hacer es eso que, alguien? es que siento porque es que nos extendemos, pero es que por eso, para poder vertir ciertas opiniones y ciertas cosas, lo que hay que entender es que yo soy muy controvertido en esto, ya lo sé, y se me va a tirar gente encima, pero hay que entender lo que es el independentismo en Cataluña. Y el independentismo en Cataluña es un movimiento absolutamente de clase acomodada Es y burgués, que no es de privilegiada. clase obrera, si no hay más que ver en las zonas periféricas de Barcelona lo que ha votado la gente, que ha votado a En las Ciudadanos, que ha ganado es, Ciudadanos ahí. es un partido de Claro, pequeños propietarios y municipalistas, aquellos claro. Es un que movimiento están en los pequeño burgués. ayuntamientos. ¿Cómo? Que es un movimiento pequeño burgués, Chesco, y los pequeños burgueses Se puede poner, no se juegan el cuello nunca. O sea que, yo no lo pude poner en práctica pero yo hice un pequeño estudio y vi hacia dónde iba el independentismo, el voto independentista y el voto obrero en Cataluña. Se da en todas las ciudades de toda Cataluña. O sea, eh, es un movimiento de pequeños propietarios y medianos propietarios en Cataluña, es un movimiento de municipalistas, aquellos que controlan los ayuntamientos en Cataluña y tienen sus redes clientelares, eso lo ha hecho, y hay que reconocérselo, de puta madre Esquerra Republicana, lo ha hecho de puta madre, el nacionalismo, y es un movimiento de funcionarios de la Generalitat privilegiados y sus familias. Es así de fácil y se puede comprobar. Ciudades, hay uno clarísimo, Mataró. Mataró, tú tienes que aquellos que se pueden permitir salir de Mataró, que es una ciudad industrial, el obrero ha votado mayoritariamente en Mataró en no independencia, y aquellos que se podían permitir en Mataró comprarse una casa se van a Llavaneras o a Vilassar de Mar. Son ciudades, digamos, pueblos de más, digamos, residenciales, más elitistas. ¿Qué pasa? La mayoría de gente que podía comprarse una casa a Mataró, a Vilassar o a Llavaneras, toda esta gente que son gente que trabaja en el ayuntamiento de Mataró, pequeños y medianos propietarios, gente que tiene los comercios que le vende a esa gente. O sea, está muy claro. La gente de la producción, los empresarios que viven en Mataró y los obreros han votado no. Y toda esta gente ha votado sí. Aquella que vive del plusés y aquella que vive del nacionalismo. no, Entonces, pero yo creo, Chesco, que independientemente de eso, lo más grave para mí de todo esto es cómo ha reaccionado la izquierda española, que es que claro, no ha sabido analizar lo que ha pasado, es que no se han paseado por un puñetero barrio obrero en la periferia de Madrid para ver efectivamente, que estaba lleno de banderas rojigualdas. Es que no se han paseado y no se han parado a pensar lo que está pasando con lo que deberían ser sus bases electorales también en la misma Cataluña, que es que resulta en la misma que como ellos y pero tenemos, que no se, no, Chesco, perdona, que es que lo que no se enteran la izquierda española es que lo que debería ser su base electoral no quiere la división de España. Joder, y es efectivamente, que y que lo que quieren es un país que funcione con limpieza, que funcione democráticamente y que no sea un país que lo que haga sea conceder los privilegios a las clases altas, que es lo que está pasando aquí en España y lleno de corrupción, que la gente no quiere eso. pero perdona, porque esto es importante. En Cataluña no es exactamente el mismo sentimiento que se puede sentir en el resto de España. Pero bueno, En Cataluña, el obrero en Cataluña se siente, no es pro-españolista de por sí. A ver, el obrero en Cataluña, aquella gente que debería ser la base de la izquierda, lo que no quiere es la bota del nacionalismo. O sea, ellos tienen una identidad española, catalana, por ejemplo, toda la zona, la que llaman Tabárnia, toda esta zona, pues son gente, la mayoría han sido inmigrantes que han venido del resto de España, pero que sienten un amor increíble por Cataluña. Pero sí, es una identidad diferente a lo que pero, hay, y es verdad, es pero, diferente a lo que hay en el resto de Cataluña. está claro que tienen su identidad catalana, pero también tienen su identidad española, pero si es que es ¿Y lo qué que han hace el votado, nacionalismo? ¿Qué hace el claro. nacionalismo? Quiere poner la bota, ellos sienten en esa presión, por eso salió Ciudadanos.
sentimos, no ellos solos, yo también. Y mira que yo nací aquí, he vivido aquí, tengo raíces aquí, etcétera, etcétera. Eh, esa bota no, esta no es tu identidad es aquella. Y claro, eso a la gente le hace mucho daño. Y lo que sienten es esa, ¿cómo diría? Te vamos a anular para crearte un nombre nuevo en Cataluña. Tú eres otra persona, tú eres otro, debes ser otro para ser catalán. Y ese es el gran problema que hay aquí. Y eso es lo que no se quiere ver. No es un nacionalismo español. Eso es mentira. Cataluña, la gente que ha votado Ciudadanos, que ha votado el PSC, no son nacionalistas españoles. Los que han votado el PP a lo mejor sí. Los que han votado Ciudadanos y PSC no son nacionalistas españoles. Eso es mentira. La gran mayoría son gente que no quieren la bota del nacionalismo y que Bueno, no quieren la bota del nacionalismo y que además irían contra el nacionalismo que español si también intentan hacer lo mismo. sí, O sí, sea, sí, no, no, pero sí, no, simplemente era comentarte que si no vamos avanzando ya, sí, Chesco, sí. pues, porque si no ya es seguir incidiendo en lo mismo. Y no sé si quieren añadir algo más, Josean o Jordi, sobre el tema antes de pasar al siguiente. No, nada más. ¿Tú tampoco, Jordi? No, no, nada. Pues entonces, si os parece, ya pasamos al tema de los resultados de Facebook, ya temas puramente económicos, lo que nos queda ahora en el resto del programa. Y adelante, coméntanos sobre los resultados de Facebook, Jordi. Bueno, los resultados de Facebook publicados ayer, lo que demuestran es que esta compañía por sí solo, tiene un impacto a nivel planetario en la competencia en el sector de la publicidad, que es un sector no solo representativo económicamente, sino de una influencia política brutal, auténticamente brutal. No solo, ya no entramos en la cuestión de las fake news, de la influencia en las elecciones de Estados Unidos, de la influencia en las elecciones en determinados países de Europa del Este, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que los resultados por publicidad de esta compañía por sí solo probablemente están sacando de sectores de publicidad, de prensa escrita, de prensa por internet, eh, medios de comunicación audiovisuales, cadenas, radios, etcétera, están sacando dinero, dinero a nivel mundial de países como España, que en el fondo acaba en Estados Unidos. Vamos a ver. Los resultados indican que la compañía ha tenido solo en 2017 unos beneficios de casi 16.000 millones de dólares. No hablo de ingresos, hablo de beneficios. 15.934 millones de dólares. Lo que ha supuesto un aumento cósmico de casi el 56%. Estamos hablando, lo que mucha gente no se da cuenta es que cuando alcanzas estas cifras tan grandes, crecer un 56% es una cifra escandalosa. Es escandalosa. Pero Jordi, y lo más importante yo creo que es que esto no es que esté aumentando el mercado global de la publicidad, sino que esto No, están directamente canibalizando a otros sectores. Es decir, que esta publicidad deja de ir a otros sitios, ¿no? sí, de hecho, la mayoría de la prensa escrita se publicaba en España, está en el fondo quebrada, ¿no? La prensa escrita en este país, y no hablo solo de la prensa impresa, hablo de la prensa online, está prácticamente quebrada en su totalidad. Los resultados detallados de Facebook, lo que impresiona son algunos detalles. Por ejemplo, de los usuarios gratuitos, bueno, que en el fondo son la práctica totalidad, porque hay usuarios que son empresas que pagan dinero o usuarios específicos que tienen un negocio y que pagan un dinero a Facebook, pero son la mínima parte, aunque representan un ingreso bastante alto. Pero en cuanto a los usuarios gratuitos, a las personas corrientes, una de las cifras más espectaculares es que los resultados de Facebook son por usuario mayores en ingresos que los de Netflix. Es decir, si ahora mañana Facebook dijese, bueno, vamos a cobrar a cada usuario
una cuota de 6 euros o de 7 euros o de 8 euros al mes por utilizar Facebook y les quitamos la publicidad. Facebook estaría perdiendo dinero. Facebook estaría perdiendo dinero si quitara la publicidad y llegara a un acuerdo para que los usuarios pagasen una cuota de esas cantidades. O sea, Jordi, la conclusión yo creo que es que cuando había mucha gente que se reía de los anuncios de Facebook allá por el año 2010, 2011, pues que se reían, pero al final el que ha reído el último es Facebook, ¿no? Sí, bueno, hay algunas partes que son negativas. Por ejemplo, el número de usuarios únicos es escandaloso, son 2.130 millones de personas, pero lo que ha hecho es crecer menos de lo que se esperaba o que esperaban los analistas. Por ejemplo, se ha reducido ligeramente en Estados Unidos y en Canadá, ha aumentado en el resto del mundo y ha aumentado de forma total, pero esa expansión ya parece que le queda poco margen. Entre otras cosas porque están cambiando los algoritmos para mostrar noticias y para mostrar publicidad. Es decir, lo que está ocurriendo es que cuando alguien entra a Facebook, la información que se le presenta está cambiando ligeramente. Ya no es tanto noticias de medios de comunicación que enlazan otros usuarios, como, por ejemplo, aspectos personales de sus vidas. Lo que quiere Facebook en el fondo es que la gente comparta a través de sus vidas. En mi opinión, porque lo que está ocurriendo es que en el fondo quieren volver a eso tan manido de que cuando algo es gratis, el producto eres tú, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, a mí lo que de verdad me sorprende de todas estas cifras es que el número de beneficios no para de crecer, el número de tiempo, por primera vez se ha congelado, pero el tiempo dentro de la plataforma es altísimo. Estamos hablando de que hay usuarios, hay percentiles de usuarios que utilizan Facebook 3 y 4 horas al día, y percentiles importantes de ellos, y que la mediana se utiliza, la media está por encima de 1 hora. Eso es bestial. Se acerca a las 2 horas, de hecho. Con lo cual, vamos a ver que esta pelea por la publicidad, que en el fondo es una pelea por el tiempo de los ciudadanos, es una pelea que es a nivel planetario y que se va decantando hacia Estados Unidos. Con toda la influencia, no solo todo el dinero que se ingresa, sino la influencia que puede acabar desarrollando este tipo de procesos. Joséan, adelante, ¿cómo ves tú esto? Y fundamentalmente, está claro que si las compañías invierten tantísimo en publicidad en Facebook es porque están viendo resultados, ¿no? Ya sabemos que es difícil muchas veces evaluar la eficacia de la publicidad por parte de las empresas, pero vamos, errores de bulto como invertir esta inmensa cantidad de millones, si no sirviera para nada, está claro que no lo iban a hacer. Sí, sí, digamos que, que hay una de las cosas que siempre se habla en publicidad, ¿no? De que, que si todo el mundo supiera cuál es la inversión rentable o no sería, la gente invertiría solo en esa parte, ¿no? Una de las cosas que tiene Internet es que las métricas, tienes una cantidad de métricas para poder analizar y para poder ver dónde estás invirtiendo el dinero y dónde, digamos, lo estás, digamos, tirando, ¿no? A diferencia un poquito de la prensa escrita o de la televisión, que esas mediciones son muy difíciles de hacer y siempre pues son estimadas, muy estimadas. En Internet también hay un porcentaje de error, pero esos errores son ridículos comparados con otros medios de comunicación pues más físicos, digamos, ¿no? Los resultados digamos, de Facebook tienen, como ha dicho Jordi, tienen cosas muy positivas, pero también tienen unos ciertos claroscuros. Y bueno, yo un poquito lo que querría dar un poco una opinión desde una perspectiva de una persona que, pues por motivos empresariales, pues compro publicidad tanto en AdWords como en Twitter como en Facebook, ¿no? Entonces, bueno, es una opinión, ¿vale? O sea, que no significa que igual a otro usuario pueda cambiar, y estoy hablando de España, no estoy hablando de todo el mercado que
bueno, pues que tiene Facebook, ¿no? Hay que pensar que el ARPU, ¿no? El ARPU es el Average Revenue Per User, digamos que sería como los ingresos que obtiene Facebook por usuario. Estamos hablando que en Estados Unidos y Canadá son $26 y en Europa son $8, ¿vale? O sea que un poco eso para dejarlo un poco, digamos, un poco claro, ¿no? ¿Qué es lo que he visto pues más o menos en estos últimos 2 años, ¿no? En España se ha centrado muchísimo todo el mundo en publicidad en AdWords, pero de manera masiva, ¿no? Es una publicidad pues muy sencilla, empieza siendo muy barata, etcétera. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Que el precio por clic en España de Google AdWords ha aumentado de manera muy importante. Es decir, que ese clic que antes podía costarte 5, 6, 7, 8 céntimos en determinadas keywords, hay en determinadas palabras que está llegando a €1,5, €2, €3, aumentando de manera el coste de captación de usuario o el coste de captación de ventas, y ya en un punto determinado en el que yo por lo que veo y por lo que hablo con otras personas, en las que ese coste de captación por cliente empieza a ser no tan claramente rentable, ¿no? Se está viendo en España que esos crecimientos que se producía ya empieza a no ser tan claro, ¿no? Empieza a haber ya muchas mayores gestiones de AdWords para mirar a ver dónde se invierte. Ya no es como, pues yo qué sé, yo me acuerdo que cuando empecé un poco a hacer publicidad en AdWords, igual hace 8, 9 o 10 años, te daba igual lo que eran las concordancias amplias, exactas, etcétera, ¿no? Hoy por hoy ya empiezas a mirar muy mucho esa keyword, miras a ver esas concordancias, miras tal, porque ya no, ya tienes que medir, ¿no? Cuando hay determinadas keywords que estás pagando €2 el clic, pues tienes que empezar a pensar que sea esa cierta, digamos, rentabilidad, ¿no? ¿Qué es la sensación que he tenido? Pues que Facebook era una herramienta interesante, que no tenía mucha profundidad, porque era un poco más complicada de AdWords, y lo que he visto en los últimos años es que Facebook ha mejorado mucho la usabilidad para hacer publicidad. Es mucho más fácil hacer publicidad ahora que hace 2 años. Tienes unas herramientas de gestión mucho mejores que lo que podía ver hace años, y lo que se está produciendo es un traslado de ese anunciante en AdWords que veía de manera clara que era rentable, a ese anunciante a Facebook que ves pues que el precio por clic es bastante más adecuado y que la rentabilidad que se puede obtener es, digamos, más adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué es la sensación que tengo, ¿no? Que Facebook va a seguir creciendo porque está produciendo un efecto sustitución de AdWords a Facebook. También hay un efecto sustitución claro de publicidad, digamos, convencional a publicidad en Internet, que es lo que ha comentado Jordi, ¿no? Ese crecimiento que se vaya a producir en Facebook, Facebook tiene un problema, por lo que veo en sus estadísticas, de que cada vez, pues sobre todo en Estados Unidos, que ya es un mercado pues amplio, ¿no? Ellos lo ponen como mercado Estados Unidos y Canadá, y es que el crecimiento de usuarios que se produce entre el tercer y cuarto trimestre del año es inexistente, ¿no? Es ese gran mercado, que es donde realmente está sacando los ingresos fuertes, se está ralentizando de manera bestia, ¿no? Y el crecimiento se está produciendo en la parte del resto del mundo, pero los ingresos que obtiene el resto del mundo apenas son $2, comparado con los $26 o $26 de un americano canadiense, ¿no? Entonces, el crecimiento de base en usuarios no lo tengo muy claro que se vaya a producir ya, porque ya tiene una base enorme, y en determinados mercados como Asia-Pacífico veo muy difícil que pueda llegar, y sí veo ese pequeño proceso de crecimiento que se va a producir de ese traslado de ese usuario digamos, de AdWords a Facebook, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que yo creo que también habría que analizar es el hostiazo que está metiéndose Twitter. O sea, yo desde el punto de vista de anunciante estoy viendo que la inversión de Twitter no es nada rentable comparada con Facebook, ¿no? Y es más, se está perdiendo usuarios, ¿no? Entonces, yo pronostico y todo entre comillas, que Twitter va a tener serios problemas,
por no decir que yo creo que va a ser comprado o se va a ir directamente a la mierda. Y todo ese espacio que va a perder Twitter, yo creo que va a ir directamente a Facebook, ¿no? Y bueno, también qué es lo que yo veo desde el punto de vista de un posible inversor de Facebook, que hay que pensar que Facebook está rentabilizando el usuario de Facebook, pero todavía esos millones de usuarios que tienen WhatsApp no los está rentabilizando realmente todavía, ¿no? A poco que empiece a sacar plataformas para rentabilizar ese usuario de WhatsApp, yo creo que puede tener unos ingresos espectaculares, ¿no? Y bueno, si Facebook es muy rentable hoy por hoy sin tener los ingresos de WhatsApp, no sé lo que puede ser cuando empiece a rentabilizar todos esos ingresos digamos, de esa, digamos, esa plataforma clara que yo creo que va a ser WhatsApp. Sí. A mí me gustaría recomendar, hablaremos otro día de esto, que es un libro, El filtro burbuja, se llama, de Eli Pariser, que nos habla un poquito de las consecuencias, ¿no? de estos fenómenos, que es un libro con mucha perspectiva, nos habla del futuro que ve el autor en las tendencias que hay ahora mismo en redes sociales, y la verdad es que es de lo más preocupante hacia qué mundo nos está llevando, ¿eh? Sobre todo Facebook, básicamente se centra en Facebook el autor. Bueno, pues ya nos lo dejamos apuntado si queréis como deber para un programa en las próximas semanas. Chesco, coméntanos. Sí, Chesco, ¿estás ahí? Sí, sí. A ver, simplemente esto ha sido un cambio de paradigma y de una evolución de lo que, por causas, digamos, por decantación. O sea, el auge inmenso de las redes sociales ha hecho que se baje en otros medios periodísticos y de información, como el papel y la televisión, y simplemente es por decantación, ha llegado donde tiene que llegar, es decir, donde las empresas eh, quieren la mayor, el mejor posicionamiento en cuanto a niveles de publicidad, evidentemente Facebook, Twitter, todas estas. Lo que era, por un lado es muy bueno, porque los resultados son bastante buenos, pero si nos fijamos en Facebook, es preocupante otro tema. No sé si será hasta qué punto es preocupante, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ha bajado el número de horas que la gente en Estados Unidos está en Facebook y en redes sociales, sobre todo en Facebook. De hecho, es la que más ha bajado en Estados Unidos. Y esto, por otro lado, hace ver que a lo mejor estamos también en un límite, porque últimamente ya se veía que el número de horas de la gente delante de Facebook ya no era el que no iba con la subida y los repuntes, sino que estaba bastante estancado. Y por primera vez este año ha habido una pequeña bajada, no es muy grande, pero ha habido una pequeña bajada. Posiblemente, a lo mejor, por el exceso de publicidad. No nos extrañe que igual que al ir metiendo publicidad la gente se desanima estar tantas horas allí, una cosa por la otra. Si eso da bastantes beneficios, pues a lo mejor tendremos que verlo. No sé, igual Joseán o Jordi saben más sobre esto, ¿no? Pero sí que es verdad que también tenemos que decir y poner sobre la mesa esto, ¿no? En Twitter ha pasado, como decía Joseán, algo parecido, ¿no? Parece que no es oro todo lo que reluce, y aunque iba todo muy bien y no podemos quejarnos en los niveles de los que estamos hablando, sí que es verdad que hay como un colapso en el número de visitas, ¿no? y de seguimiento. Eh, lo que trae esto a colación es que posiblemente también están surgiendo en China y en otros países otros medios del tipo Facebook. Por ejemplo, a mí me comentaban en China que había salido una especie de Facebook chino y que estaba funcionando bastante bien, estaba subiendo como la espuma. En China, por ejemplo, no se usa el WhatsApp normal de aquí, se usa uno de allí. Todo esto, y estamos hablando de un mercado de 1.200 millones de habitantes, entonces, o 1.300 ya. En la India están queriendo hacer algo parecido.
posiblemente esto también tenga mucho que ver con las bajadas en Twitter o en Facebook de ciertos, o sea, de estas ciertas informaciones que nos hablan de estas bajadas, ¿no? No sé. Veo el mercado, todo este mercado en Internet, lo veo con bastantes cambios en pocos años, ¿eh? Y veremos, supongo, por lo que se deriva de todo lo que últimamente está saliendo a la luz, de que puede ser bastante importante, porque no solo va a estar Facebook ni Twitter, van a estar bastantes más en, en, en los primeros lugares, ¿no? Entonces ya veremos. Simplemente, en términos económicos, pues, oye, viva el mercado, ¿no? En este caso, porque es que lo paran, tú. Sí, hay una cosa importante y también, y es que de lo que comenta Chesco, ¿no? O lo que comentáis, ¿no? De decir, son ingresos que van a ir todos a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Hay bastantes rumores en el que se quiere buscar una legislación europea en la que cada una de estas empresas, sea Facebook, sea Google o tal, dependiendo del usuario donde esté, digamos, si por ejemplo el usuario está en España, etcétera, esos ingresos publicitarios que procedan de ese usuario tributen en el país correspondiente. Luego es posible que hagan cosas, ¿vale? Pero se empieza a ver para que no sea tan claramente algo de que se sacan ingresos, de que se tributa cero, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los gobiernos, estos beneficios tan extraordinarios que está obteniendo Facebook o Google, etcétera, no está tan claro que lo vayan a tener dentro de unos años unas tributaciones tan bajas, sino que se queden en, digamos, en determinados países, ¿no? Y bueno, hay pero bastantes rumores de que se van a hacer y técnicamente se puede hacer, ¿eh? O sea, no es algo que sea en absoluto complicado, ¿eh? O sea, que se pueda saber esos ingresos dónde proceden y quién es el usuario de que se obtiene, etcétera, ¿no? Y es una forma pues para evitar eso, ¿no? Y es algo que no creo que tarden mucho. Digo mucho que todo esto va corto, pero 1, 2, 3 años es bastante fácil que nos encontremos con esa situación, ¿no? Y luego, otro de los miedos que hablabais, ¿no? De que son empresas norteamericanas. Al final son empresas norteamericanas, pero los propietarios son los accionistas. Entonces, por mucha empresa norteamericana que exista, si de repente en un Facebook de turno resulta que ese accionista, el accionista determinado es 60% europea, pues al final el propietario es europeo, al 60%. Entonces, que sí, que vale, que el headquarter estará en Estados Unidos, pero las empresas también se mueven de países. Entonces, yo creo que estamos en un mundo tan global que ya pensar solo en Estados Unidos, pensar en Europa, no acabo de verlo, ¿no? O sea, que sí entiendo que China... Pero, José, la política de estas compañías no muestra que sean globales. Es decir, todos los backdoors que tienen estas compañías, todo lo que se sabe respecto a las escuchas, a la filtración de mensajes, a la intervención del FBI, incluso de la CIA en ellas, excepto probablemente en EIPO, lo que indican es que la conexión directa con el gobierno de Estados Unidos es muy alta. Y eso no va a cambiar aunque tengan el 70% de acciones de Europa, porque al final lo importante es quién controla la empresa. Hombre, a ver, si hablamos de Facebook, pues, o Google, vemos que los mayores accionistas son americanos, o sea, norteamericanos. Es decir, que al final el accionista último se debe al final al gobierno americano, porque es al final donde vive, etcétera, ¿no? Pero yo tampoco lo tengo algo tan claro que esto en unos años, digamos, vaya a ser así y no pueda cambiar al final, ¿eh? Ni muchísimo menos, ¿eh? Que estamos hablando de empresas que casi rozan el monopolio, o sea, sobre todo AdWords, Google y Facebook, y esas políticas antimonopolio yo creo que van a entrar sin tardar demasiado y también se va... ¿Tú, por ejemplo, crees que el gobierno de Estados Unidos dejaría que Facebook o Google o Microsoft o mm, bueno, estas empresas, porque son las más importantes, ¿crees que las dejaría que las controlara China, por ejemplo, o Rusia? Bueno, no. En teoría no, pero al final, a ver,
a ver, en teoría no, pero cosas peores han pasado. O sea, que al final estamos hablando de que Estados Unidos puede tener unos problemas importantes del cambio dólar que tenemos a nivel internacional y bueno, a ver qué pasa si, a ver, que hoy por hoy no les han dejado. O sea, que seguro que con todas las cosas... Por ejemplo, Facebook pudo haber sido comprada por capital chino y no y se pusieron todos los medios para que no se pudiera ser comprada por capital chino. O sea que eso ha sido así. Eh, Incluso se habló en ciertos momentos de que Facebook podía ser comprada por capital árabe y tampoco se dejó. O sea, Estados Unidos guardó y aguantó y en eso yo diría que se implicó bastante el gobierno de los Estados Unidos porque hubieron movimientos raros ahí para que no se pudieran hacer las operaciones. O sea, con lo cual eh, Facebook debe ser controlada por el gobierno de los Estados Unidos en última instancia. O sea, nunca dejarán, por lo menos hasta ahora, mientras sea un monopolio como es, eh, nunca dejará el gobierno de los Estados Unidos que Facebook escape de su control. Vamos, clarísimo. Porque Facebook es un medio de control impresionante. Para mí ahora mismo es el mayor medio de control que hay en el mundo, además de Google. O sea que yo creo que va a ser muy difícil que Google y Facebook salgan de las garras del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues si queréis pasamos ya al último tema del día. Si queréis ya pasamos al último tema del día, que es el tema de una posible subida de tipos. A mí me gustaría dar, para empezar, algún dato. Yo creo que para mí el más importante pues es que ahora mismo estamos con una economía a nivel mundial muy fuerte. La economía europea, por ejemplo, está al nivel de actividad más fuerte desde mediados de 2006, nada menos, 139 meses, según los datos que facilita Market Economics. La economía mundial en general pues está también muy fuerte. La economía china, aunque ya no está en esas cifras de crecimiento de 2 dígitos, pero sigue teniendo también crecimientos fuertes. La única que está un poco más débil, que es muy importante por su enorme peso a nivel mundial, es la economía de Estados Unidos, pero no está en recesión tampoco. Y algo muy interesante que ha sucedido desde hace un año es que la tendencia a la baja del bono a 10 años de Estados Unidos pues parece ser que ha roto una tendencia. Lo tenemos ya al 2,7% de rentabilidad y eso sí que podría estar adelantando una subida de tipos porque recordemos que por lo menos esa es mi opinión, que los bancos centrales no dictan cuáles son los tipos de interés a largo plazo, sino que siguen al mercado y solo en casos excepcionales tratan de modular esos tipos de interés, ¿eh? Bueno, pues si queréis empezamos con el tema de los tipos y si quieres, Chesco, dinos cuál es tu opinión, ya que eres tú el que ha propuesto el tema. Empieza tú. Bueno, muy corto, tampoco hay mucho que decir. A ver, Janet Yellen lleva diciendo que va a subir tipos, que va a recortar y tal, lleva diciéndolo mucho tiempo y ni han sido todos los recortes lo que decía que iban a ser y la subida de tipos tampoco es lo que dijo al principio. Por lo tanto, la subida de tipos va a ser prácticamente testimonial porque que suba 0,25 hasta 0,25 prácticamente no se va a notar nada y es lo único que creo que se va a poder hacer. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la burbuja de deuda en el mundo es tan brutal que no veo cómo, y lo que realmente se está haciendo es un desendeudamiento brutal y no veo otra manera de aguantar que aguantar estos tipos de interés y aguantar esta subida, porque tampoco se han dado casos ni en Estados Unidos ni en Europa de inflación excesivamente alta, no ha habido esos movimientos tan brutales, precisamente porque seguimos estando, yo no veo que hayamos salido de recesión, seguimos estando, no en recesión, en crisis, seguimos estando en crisis, diga lo que diga todo el mundo, y lo que vemos es, porque a lo que nos pasaba en el 2006 no es lo que nos pasa ahora. Teníamos crisis, en el 2006 no teníamos crisis, o 2005, pero tampoco teníamos estos niveles de deuda tan brutales que hay. Por lo tanto, y encima está subiendo el petróleo, en cuanto
por un ejemplo España, en cuanto tú le subes el petróleo, te suben los tipos y empieza otra crisis inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque estamos cogidos por alfileres todo el mundo. Estados Unidos igual. Estados Unidos nos han dado malos datos económicos, ni de paro, pero tampoco están para tirar cohetes. No, o sea, en el momento en que ¿sí? No, que desde luego que no. Que dentro de lo que Entonces, están las grandes economías mundiales es la que peor está, sí. Entonces, no veo por dónde pueden salir con una subida de tipos. Al contrario, veo más problemas que beneficios. Entonces, y como no se han dado esos movimientos, esas tensiones inflacionarias, pues tampoco veo mucho sentido a una subida de tipos. Lo único que tiene sentido, efectivamente, es el refuerzo de la venta de la deuda. Pero bueno, tampoco, es que no veo la subida de tipos que puede solucionar Estados Unidos ahora mismo, entre otras cosas porque la subida de tipos que se podría hacer en Estados Unidos ahora mismo es testimonial, es ínfima. Un 0,20, un 0,25 no va a subir nada. Es lo que no va a hacer ninguna, no va a haber prácticamente ninguna diferencia. Es lo único que creo que se va a hacer. Y en Europa no se hará. O sea, si hay subida de tipos en Estados Unidos, aunque marca una diferencia más sustancial entre el dólar y el euro, yo creo que en el euro no se van a atrever a hacer ninguna subida de tipos porque en Europa sí que tendríamos unas tensiones de deuda bastante importantes de los países del sur y no va a poner en riesgo otra vez el Banco Central Europeo ni Alemania va a poner en riesgo su economía ahora que parece que en Europa digamos por lo menos hay una pequeña estabilidad y a base de deuda se aguantará. Eso lo tengo clarísimo. Jordi, adelante. ¿Cómo ves tú el tema de los tipos de interés? ¿Crees que están cerca ya el cambio de tendencia en subidas? Ya hemos visto algunas pequeñas subidas en algunos de los principales bancos centrales, pero claro, eso tampoco siguen estando bajísimos los tipos de intervención. Adelante. Es que yo no sé hasta qué punto se pueden subir los intereses mientras existan dos factores que a mi modo de ver son los factores de fondo que empujan los intereses hacia abajo o los mantienen bajos. Uno es el endeudamiento privado y el segundo factor, la falta de sectores en los que haya una inversión rentable potencial. Si vemos, por ejemplo, la evolución de la deuda privada en relación al Producto Interior Bruto en Estados Unidos, vemos que en 2011 era del 196%, en 2013 196%, 2014 198% y 2016 199%. Esa deuda privada no está bajando. No ha bajado en los últimos 4 años y medio. Con lo que subir intereses para hacer más difícil devolver esos préstamos a la gente que está extremadamente endeudada, yo lo veo muy complejo. Y luego podría decirse, bueno, lo que en el fondo se necesita es que la gente tome dinero barato, invierta, crezca, pague sus deudas, etcétera, etcétera. Pero claro, es que tomar dinero barato e ¿invertirlo en qué exactamente? ¿Qué inversiones hay a nivel general, no para sectores muy determinados de alta tecnología, etcétera, que incluso tienen sus canales distintos de financiación y que no dependen de este tipo de cuestiones, porque muchas veces se financian con business angels, con grupos de capital riesgo, etcétera. Se hacen a cambio de acciones y por otros mecanismos. Pero a nivel general de la población, de las empresas medianas, empresas industriales, etcétera, sectores en los que invertir ese dinero y endeudarse es complejo. Yo no veo exactamente hasta que no hubiera una revolución tecnológica o bien se cambiase de paradigma. En estos momentos, mientras no baje el endeudamiento, no veo cómo se puede subir los intereses. Joséan, adelante. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? A ver, digamos, es muy complicado porque yo creo que a nivel global se ha expandido tanto la masa monetaria, sobre todo por los bancos centrales, porque la parte de bancaria yo creo que no ha sido el factor clave de la expansión monetaria en los últimos años, que hace que estemos hablando de que haya muchísimo dinero y que cuando estamos hablando de tal cantidad de dinero que hay
pivotando por el mundo y que no encuentra que esa es la realidad, porque si Sí, encontraría otras alternativas de claro, inversión. claro. Esa es la teoría de Bernanke, ya lo sabéis, que hay un exceso de ahorro a nivel global. Pero bueno, eso ya, que yo la compro, la teoría de Bernanke. Pero bueno, sí, sí, continúa, Hay- perdona, José. sí, y, y que digamos que es difícil que haya posibilidades de inversión pues más o menos importantes, ¿no? De todas maneras, aún con todo, creo que hay que fijarse mucho en el bono, digamos, los diferentes bonos americanos, el bono a 10 años y bono a 30 años, ¿no? El bono americano a 30 años está rozando el 3%. Todavía es muy bajo desde un punto de vista histórico, pero tampoco es algo que ya empieza a ser tan complicado, ¿no? Estamos hablando de un 3% de rentabilidad. La bolsa está muy alta en comparado en términos de PER de Shiller, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco lo veo tan mal Estados Unidos desde el punto de vista de tipos de interés respecto a Europa, ¿no? Estamos hablando de que si históricamente siempre ha habido 1 o 2 puntos por encima de lo que sea la inflación, siempre en bonos de 10 años sobre todo, ¿no? Es decir, que si Estados Unidos tiene una inflación de un 2%, el tipo de interés del bono a 10 años debería estar al 3%, ¿no? No estamos tan lejos realmente de esas condiciones. Posiblemente el bono a 10 años debiera estar rozando muy cerca del 3,5%, pero no estamos tan lejos. Realmente el problema que lo tenemos es en Europa, que estamos hablando de tipos de interés de bono a 10 años al 1,5. 0,7, 0,7 Alemania ahora mismo, en estos Claro, momentos. 0,7 Acabo de mirar. Alemania, Sí, España 1,5. sí, eso es. Entonces, ahí es donde realmente es el mayor problema, ¿no? Porque es que por mucho que están intentando que haya inflación, pues fijaros, los datos que han salido, creo que fueron ayer, que salieron los datos de inflación, que estamos volviendo a hablar de un 0,5, 0,6% en España y a nivel europeo del 1%. A pesar de todo, no se consigue que aumente la inflación, ¿no? Entonces, incluso el mercado está anticipando, pues que parece que está anticipando que el Banco Central Europeo no va a ser posible que aumente esa inflación, porque por esa diferencial de, digamos, abonos a 10 años, ¿no? Yo creo que vamos a vivir, está todo el mercado, ¿no? El mercado en general con la mosca detrás, sobre todo con el tema de los bonos. Y llevan muchos años anticipando que habrá bajadas del precio de los bonos y esta bajada de los precios de los bonos no se está produciendo, ¿no? Habrá que ir viendo, ¿no? También yo creo que es importante ver el cruce de declaraciones, el cruce de comentarios que ha habido en las divisas en los últimos años entre, sobre todo, Europa y Estados Unidos, porque hay unos intereses muy claros por parte de Estados Unidos de que se deprecie el dólar y por parte de Europa de que no se aprecie el euro realmente. Y veremos a ver qué sucede, ¿no? Porque dependiendo mucho de este tipo de cambio euro-dólar que está produciendo y si se deja flotar libremente o no, si interviene o no, pues yo creo que eso va a influir mucho sobre los tipos de interés a largo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Si realmente esto se queda en agua de borrajas y el euro-dólar vuelve a esa paridad de 1,18, 1,20 que parece que estaba más o menos todo el mundo tranquilos, o el eurodólar se va a 1,25, 1,30 y esos son los problemas que va a tener para Europa de deflación, ¿no? Entonces, a ver cómo reacciona el Banco Central Europeo y a ver qué afecta, ¿no? Vamos a verlo. Creo que es un momento interesante en la relación de bonos y divisas. Hombre, y más interesante si se mete de guindos en el Banco Central Europeo, ¿no? Para Así España sobre todo. Lo de, Bueno, lo de Guindos, bueno, este tío se ve que le han recompensado por los buenos servicios prestados a la oligarquía europea. Claro, pues Durante- si se mete de guindos es como un signo de métete aquí, España hasta el infinito y más allá. Yo me veo con un 250% de la Japón de Europa, seremos. No O sea, sé, yo no sé muy bien qué está pasando. Desde luego, si sale de Guindos, lo que significa es que han triunfado, bueno, el Grupo Popular Europeo en Europa. De Guindos siempre hay que entender que él en el fondo es un tipo que no es muy partidario de las políticas de austeridad, que si las ha adoptado es simplemente porque políticamente se ha visto obligado, ¿eh? Sí, 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 él era No de tenía tirar millas. no tenía Él más era de remedio tirar que hacerlo.
Pero claro, si tampoco hay que pensar que el presidente del Banco Central Europeo es alguien sumamente autónomo, es alguien que igualmente está sometido a todo tipo de presiones. Y Bueno, Alemania, claro, claro. Alemania, yo Entonces, siempre digo que mientras el superávit, los beneficios del superávit alemán sean mayores que los perjuicios que causa la deuda en el euro, seguiremos, seguirá esto y siguen siendo los beneficios superiores ah, del superávit alemán, o sea, con lo cual, sí, sí, ¿eh? sí, no, que está claro. Pero, Que está pero que de hecho, clarísimo. de Guindos o sea, vamos a ver, no es un fundamentalista de estos tipo alemán ni nada, o sea, no es gilipollas de Guindos, o sea, Bueno, es un tío que De tiene Guindos es un preparación, admirador de la FED, de claro, Guindos. es un tío que tiene preparación, que sabe de economía, o sea, no es una, lo único eso, pues que es un hombre que lo que quiere es medrar políticamente y se va plegando pues al viento que más fuerte sopla siempre. Entonces puede ser que el grupo, que hemos llegado a la conclusión, que todo el mundo ha llegado a la conclusión de que la deuda puede ser infinita. Que puede ser infinita. Pues, Bueno, pues en Europa, desde luego, mientras esté así el superávit alemán, pues puede ser todo lo infinita que quieras, ¿sabes? Entonces, coño, van a tener razón todos aquellos, yo estaba en contra, pero van a tener razón todos aquellos que lo decían. Porque Sí, hay sí. mucha gente que decía, la deuda puede ser infinita, a tomar por Bueno, saco. pero no en cualquier circunstancia. Yo pienso que, Ah, o vale. sea, si tú imagínate que ahora no estuviéramos en el euro, que España estuviera en la peseta, pues evidentemente no puede ser infinita la deuda para una economía tan débil como la española. Bueno, Claro, ni en el euro tampoco. Supongo que tiene que haber y en el euro un no, porque momento. no nos dejan, o sea que aunque queramos no podemos. O Pero sea, fíjate, Pero fíjate hacia dónde vamos, porque el de Guindos es de esto. Si de Guindos va al Banco Central Europeo, la deuda puede ser infinita para España, con lo cual no, nos queda. porque de Guindos ten en cuenta que él sabe que la parte más fuerte es Alemania, sabe, él no va a contrariar a Schäuble nunca, y bueno, pues él se plegará, estoy convencido, se plegará a los deseos del Bundesbank y a Bueno, los pues el deseos régimen, y a los deseos del ministro de Finanzas alemán. claro, seguro, pero igualmente yo veo el régimen con fuerza, ¿eh? O sea, el régimen va a durar 10 años más, así. Pero sí, sí, por supuesto, pero ahora mismo yo sigo pensando que la persona más fuerte en Europa claramente es el ministro de Finanzas alemán, ¿eh? Sí, 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 sí. Es el personaje clave ahora mismo en Europa. Pero, Y los pero demás, fíjate pues bueno, Alemania, pero fíjate Alemania, Juan Carlos, fijaos que Alemania, que era absolutamente contraria a las políticas estas que han habido de expansividad del balance del Banco Central Europeo, eh, le ha ido mejor con la expansión del balance. claro, Sí, pero pensar que Alemania era contraria a estas políticas de expansión porque ellos pensaban que se iba a generar una inflación claro, importante. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esa inflación no ha venido. O sea, yo incluso en muchos programas decía que lo que se iba a hacer iba a generar una inflación más o menos importante y la verdad es que no. Pero tengo que comer mis palabras. No se ha generado esa inflación en un periodo de tiempo importante como 3 4 años para que sea eso. ¿Qué es lo que está pasando? Que es que el poder de los bancos de crear dinero no está siendo tan potente como podía ser hace 10, 15, 20 años. Entonces, mientras no aumente la inflación de manera clara y para que aumente la inflación tendría que haber generación de más masa monetaria, incluso tendría que pasar que el superávit que tiene la Unión Europea respecto al resto del mundo pues fuera cero o negativo para que movimientos que se están produciendo pues, imaginaros lo que está pasando con el petróleo. El petróleo ha subido de los 50 y pocos dólares que podía estar a 70 dólares. Eso, lo que podía generar de problemas de inflación, pues ha sido correspondido pero, con un euro dólar pero que se ha ido de 1,10 a sí, sí. 1,25. Sí, pero Entonces, Joséan, yo creo que es que los alemanes no son tontos, ellos saben muy bien lo que han hecho, se han claro. acompañado la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo de unas políticas restrictivas desde el punto de vista salarial en el sur de Europa básicamente, pero bueno, esas políticas están en toda Europa, entonces mientras no suban los salarios, inflación no va a haber. O sea, yo lo veo clarísimo. Porque No, 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 yo ahí no. soy totalmente keynesiano, ¿eh? Y es que sin salarios al alza,
es imposible que haya inflación. Y Alemania está marcando récord cada año en superávit comercial. O sea, es que sigue marcando récord y sigue y sigue. Y tampoco la demanda al resto del mundo eh, es tan enorme. O sea, la demanda no ha crecido tanto como estaba, por ejemplo, hace 10 años o 12 años, más o menos. Sin embargo, sigue creciendo el superávit sin mayor problema en Sí, Alemania. fijaos lo que ha pasado en Opel, como los trabajadores han aceptado ese Sí, acuerdo leonino. O sea, que es que está claro que ahora mismo o sea, no pasa como en los 80. O sea, en los 80 aquí podíamos tener un paro altísimo, pero los salarios seguían subiendo con fuerza. ¿Por qué? Porque había toda una serie de leyes que permitían que la gente que estaba trabajando, pues sí que pudiera demandar unas subidas salariales importantes. Pero ahora no pasa eso, gracias a las reformas que impuso Alemania. Yo creo que lo hicieron con toda la idea, para que no hubiera inflación. Sí, lo que pasa es que la no subida de salarios tiene que conllevar también un poco de restricción en cuanto al gasto para no tampoco masacrar las rentas disponibles. Bueno, pero eso a ellos les da igual. Mientras les vaya Sí, bien pero y algo que, mientras les vaya bien a las empresas exportadoras alemanas, lo demás les importa un pimiento. bueno, pero sí, sí, no, es que Alemania es un ejemplo claro de lo que habría que hacer en economía según para qué países. Bueno, no sé yo, si no, tan ejemplo, porque eso de ver a las ancianitas de 70 años currando. trabajando de cajeras en el Lidl, pues tampoco mola mucho, ¿eh? Sí, pero te voy a decir una cosa, esto pasaba también hace años Sí, y esto pero sí, sí, no ¿no? solo se dice ahora. En Alemania, tú ibas por Alemania y veías gente muy mayor trabajando y no Ya, pasaba ya, nada. ya. Pues yo no te digo que se les prohíba, pero si lo hacen por necesidad porque no les llega la pensión es otro cantar, ¿sabes? Bueno, es que las pensiones que se pagan, el problema que ha tenido Alemania es que, bueno, tiene un problema también pues de inmobiliario, lo ha tenido, no como es España, pero lo tiene, y que luego, bueno, se quiere las ciudades importantes, porque esto solo pasa en las ciudades importantes, en el campo en Alemania no pasa esto. Entonces, será también porque digamos, las preferencias de las personas a la hora de vivir en un sitio, pues también marca mucho. Entonces, los alquileres en Alemania pues han subido espectacularmente en los últimos 10 años, en según qué Sí, ciudades, Frankfurt, y eso se nota. sí, pero que han subido muchísimo, pero puedes encontrarte hoy por hoy alquileres más baratos, por ejemplo, en Berlín que en Barcelona, en Madrid. Y Sí, no, los no, sueldos, eso o seguro. sea, En Alemania el alquiler es más barato en las grandes ciudades que en Barcelona o Madrid. entonces, Seguro. claro, Un día hablaremos de cómo están los alquileres a nivel mundial, ¿eh? Y a nivel entonces, europeo, que yo creo que puede ser muy interesante y muy ilustrativo, ¿eh? ujú. Sobre todo en relación a la renta. Claro, es que estamos mirando mucho el tema de, pues lo que comenta, ¿no? De si Alemania tal, pero es que a donde nos han hecho aquí el 360 ha sido a España. O sea, que es que, y aquí no se ganan los sueldos que se ganan en Alemania. A ver, que tampoco es que aquí se ganen muchísimo, muchísimo menos que en Alemania, porque gente que ha ido a trabajar a Alemania, pues te dicen los sueldos y sí, son más altos que en España, pero tampoco son como hace 20 años, 30 años con la peseta de que igual era 3 y 4 veces más altos, ¿no? Sí pueden estar 1,5 o 2 veces más altos que en las grandes ciudades españolas, pero tampoco es esas exageraciones como era antes de tres, Sí, cuatro veces. pero esto que decía Juan Carlos, que si ya lo veremos si queréis en profundidad, cuando él lo exponga, lo pongamos como tema, pero esto tiene mucho que ver con aquella tesis que tengo yo de que el problema que tenemos ahora mismo en el mundo y por el cual la demanda no sube es porque las rentas disponibles están muy masacradas en los básicos. Y entonces nos vamos a dar cuenta, seguro que me dirá que sí Juan Carlos, en que a nivel mundial, tú estudiando esto, te das cuenta que cuanto más bajos son salarios en según qué países, más altos son los alquileres y en la vivienda, el, cost, ¿eh? Un día el, hablaremos cost, de ello, sí. el Para, coste sobre las hoy, materias primas, etcétera, etcétera, sobre el petróleo. hoy creo que deberíamos ir acabando ya. Sí, 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 sí. sí. Pues sí que os queréis, ya nos hemos apuntado los deberes para otros programas, ¿eh? Y bueno, ya con esto creo que podemos terminar, a no ser que queráis añadir algo más, Joséan. No, nada más. Pues si quieres Nada más, nada más. nos das alguna referencia, Joséan, para
Sí, sobre todo en pues el que quiera contactar conmigo, lo que sea, pues a través de Facebook, que es más fácil para contactar, yo creo. Y bueno, pues bueno, dar las gracias a mucha gente que me está mandando emails sobre criptomonedas y mensajes y demás, que eso denota mucho lo que pueda haber y bueno, que estoy anotando el número de mensajes que me están mandando porque eso indica, yo creo, que estamos cerca del pico de la burbuja si no lo hemos alcanzado ya en las criptos. Y bueno, nada más, gracias a todos. Muchas gracias, Josean. Gracias, Chesco. Pues gracias a vosotros. Y no, vamos a despedir también que se ha tenido que ir por temas personales, por temas de trabajo, Jordi Yatzer. Le despedimos desde aquí también y gracias a los compañeros Marta Luengo, Juan Martínez y recordaros también que tenemos asamblea anual del colectivo Burbuja este sábado 3 de febrero de 10 a 14 horas en la calle Juanelo número 16 de Madrid. Está por supuesto, esperamos la asistencia de todos los socios y socias y también está abierto a quien quiera asistir ahí para presenciar la asamblea. Hay un aforo limitado, pero bueno, es amplio el aforo, o sea que no creemos que haya problemas de sitio. Por lo tanto, quien quiera acercarse se puede acercar y será bienvenido y esperemos que todos tengamos oportunidad de hablar en las 4 horas que dura la asamblea. Muchísimas gracias a todo el mundo y hasta el próximo día.